La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. Esta mañana queremos aprovechar, tener la opinión de representantes de los partidos políticos, quienes tienen esa tarea ahora de poder examinar puntualmente en qué consiste, digamos, toda esa reforma tributaria que está planteando el gobierno de la República, así como también la decisión de acompañarlos en la aprobación de empréstitos que oscilan alrededor de los 800 millones de dólares. Así es que desde ya vamos a tener la opinión de los partidos políticos con relación a estas posiciones encontradas que ya se presentan en el seno legislativo, producto precisamente de esa propuesta presentada por la actual administración. Y es que la crítica también trae consigo, digamos, la premura con la que se quiere discutir el tema cuando la coyuntura por la transición presidencial seguramente no es la mejor aliada. No obstante, frente, digamos, a las necesidades de fondos que plantea el Ejecutivo y el ambiente que rodea las decisiones legislativas, surgen diversas interrogantes, entre ellas si la postura de los partidos políticos de no apoyar la reforma fiscal es pretender buscar, digamos, cuotas de poder, o es que verdaderamente se están replegando por el grave, digamos, incidencia que esto tiene dentro de la estructura económica de los diferentes sectores de la vida productiva del país. Estos y otros temas vamos a tener esta mañana en el debate con nuestros invitados. No nos sorprendió el hecho de que, por ejemplo, se pidiera la emisión de 800 millones de dólares adicionales en títulos valores para convertir la deuda de corto en mediano y largo plazo. Y, por lo tanto, sabíamos perfectamente que la dinámica económica que nuevamente genera problemas de caja, de liquidez, para saldar algunas deudas, era previsible que debiéramos enfrentarla en tiempo corto. Unos sectores han señalado, y yo lo digo de la manera más constructiva, quizás hubiese sido lo mejor que cualquier iniciativa de esta naturaleza hubiese llegado a la llegada de un nuevo gobierno. No creo que haga clic, que encaje, como estoy señalando, el hecho de que presentas un pliego de reformas que incluyen nuevos impuestos, pero que carece, por otro lado, de acciones del nivel que estoy diciendo. Algunos canales dijeron que la democracia cristiana no iba a apoyar en absoluto ninguna reforma. Esa fue parte de lo que se dijo. Cuando en el fondo no era así. Cuando en el fondo no era así. Nosotros dijimos que no íbamos a apoyar ninguna reforma de esta naturaleza sin previo estudio, sin previo análisis, sin previa oportunidad de dar opinión sobre el tema, sin previo conocimiento de los documentos ya físicamente establecidos, pero todavía sí cuando estos vinieran a afectar a las capas medias. La otra que dijimos que no, que habíamos fijado posición que no íbamos a apoyar, era si dentro de las reformas había alguna reforma que viniera a oponerse o a contravenir lo que es la libertad de expresión. Qué bueno que no estamos en elecciones para que las posiciones que actualmente estamos presentando no se vean como posiciones electoreras, sino ojalá que tengamos la capacidad, todas las fuerzas políticas, de sentarnos y revisar la situación de las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque las finanzas públicas en este momento están mostrando el peor resultado de su historia. El problema grande es que hay una falta de disciplina fiscal y una falta de responsabilidad financiera. A pesar del incremento en los gastos, no está habiendo una mejora. Por tanto, urge que se ordenen las finanzas públicas. El gobierno no ha cumplido ni con el plan quinquenal que inicialmente tenía, ni con los acuerdos del Fondo Monetario, y mucho menos con el acuerdo fiscal que se firmó entre todos los partidos políticos en octubre de 2012. El gran problema es que los gastos continúan siendo mayores que los ingresos, no muestran ninguna moderación. Es el gobierno que más ingresos ha tenido en la historia del país. Es decir, entre ingresos y donaciones ha acumulado una cantidad de 16.979 millones. No ha habido manera de saciar, digamos, la necesidad de gastos
de este gobierno porque siempre se ha gastado más de la cuenta. Mientras no se ordenen las vigilancias públicas, mientras no se adopten reglas de responsabilidad fiscal, mientras no se respeten los acuerdos, no hay manera de apoyar al gobierno. Un gobierno tiene la responsabilidad de hacer su máximo esfuerzo para tratar en condiciones de este tipo de ser lo suficientemente audaz y responsable para que su economía salga lo más sana posible de un escenario de esta naturaleza. Y esto no se puede lograr si no es a base de una propuesta económica que de alguna manera genere un balance que no es fácil. Por un lado, la necesidad de financiar programas de ayuda social, pero por otro, la necesidad de mantener sana su fiscalidad. El margen de maniobra para hacer cosas que ayuden a tener un crecimiento económico más sostenido, más generación de empleo, una reactivación del nivel de productividad, etcétera, se vuelve todavía más complicado porque mucha de la riqueza que estamos generando se va para el pago de la deuda. El Salvador era un país líder en Centroamérica. Hoy día El Salvador es el último en crecimiento económico de acuerdo a la CEPAL, el último en atracción de inversión extranjera, y estas son situaciones que no tienen por qué estarse dando en el país. ¿Cuál es el gran problema de las finanzas públicas? Que el crecimiento económico ha sido escasísimo. Es responsabilidad de todos los salvadoreños, principalmente los que estamos ejerciendo algún tipo de cargo, como en el caso nuestro, que estamos acá, Asamblea Legislativa. No podemos abandonar realmente al gobierno en un momento determinado, si de hecho va a haber que ayudarles a salir adelante, aprobarles más de alguna de las cuestiones que acá están planteadas, si no en su totalidad, pero hay que ayudarle al gobierno a salir adelante, porque el gobierno es de todos. Voy a decir la palabra utilizar, porque nos utilizaron a todos y nos dejamos utilizar. El gobierno pedía la emisión de los 800 millones, firmamos todos los partidos políticos la emisión de los 800 millones de bonos, a la par un acuerdo de responsabilidad fiscal, el cual el gobierno totalmente ignoró. ¿Cómo es posible que no se prioricen los gastos en este gobierno, que es parte de las soluciones que nosotros estamos proponiendo en ese acuerdo fiscal, en esa ley de responsabilidad? Hay que priorizar los gastos o no hay manera de salir de este hoyo fiscal. Necesitamos que nos digan también qué otra clase de acciones se van a realizar para detener este tipo de conducta que es necesaria, estar emitiendo más títulos valores para convertir deuda de corto en deuda de mediano y largo plazo. Pero ¿qué tipo de nuevas acciones como país vamos a hacer para no continuar en este esquema? Ya aquí no es un asunto de si empezó en el gobierno de Arena, continuó en el siguiente gobierno, etcétera. Ya a la ciudadanía no le interesa eso. A nosotros como país lo que nos interesa es que, por ejemplo, nos digan, bueno, miren, estos 800 millones van a alcanzar hasta aquí. Muchas veces el problema de las extremas es que ponen sus intereses ideológicos ante los intereses de la nación. Nosotros ponemos los intereses del pueblo antes de cualquier otro interés. Si los ponentes panelistas, así les califica, si los ponentes panelistas pueden explicar qué tiene que ver en esta situación económica la dolarización que impuso Francisco Flores. Siempre construimos nuestra posición y nuestra decisión a partir de una propuesta y a partir de una discusión seria y sistemática. Lo he dicho desde el principio de esta discusión que tú abriste esta mañana. Si a uno le dicen de manera seria y se lo demuestran técnicamente y con acción política clara cómo podemos sacar adelante el país y qué tipo de decisiones, por amargas que sean, tenemos que adoptar juntos, pero porque en el horizonte visualizas una mejoría para la gente, bueno, uno con convicción decide acompañar. No está cerrado a no, dentro del conglomerado de peticiones, dar su voto, o hay una negación completa de esta iniciativa, Douglas. Te lo digo de esta manera, cada cosa en su lugar.
no estoy convencido de que acompañar una decisión de este tipo sin otras, ya no quiero ser repetitivo, que complementen las mismas, podría acompañarse una cosa como esa. En esto de los hombres del maletín negro y estas cosas, este momento que está viviendo El Salvador es, fíjate, muy importante para acabar con esos fantasmas. Aquí la gran discusión es cómo vamos a mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños. ¿Estas medidas que se están tomando benefician o no benefician? Mientras El Salvador no produzca más, no crezca su producción, sus exportaciones y genere más recursos, aquí nos va a estar tocando que estar aprobando este tipo de bonos que no es nada grato para nadie. Yo creo que todos cuando votamos por este tipo de proyectos, por este tipo de créditos, nos erizamos del cuerpo, pero como decíamos, es importante que el gobierno tiene que funcionar y es responsabilidad de todos apoyarlo en la medida que esto se pueda. Hacemos el llamado como Democracia Cristiana a que se busque el crecimiento económico más que andar buscando reformas fiscales que vienen a golpear, en todo caso, a toda la población. Si el país no crece, es imposible financiar las necesidades que tenemos y tenemos la capacidad de ser mejores. Decirle a la ciudadanía que la familia de Arena está de duelo. El día de ayer falleció nuestro diputado suplente Osmin López Escalante. Le trasladamos nuestro sentido pésame a su familia y decir que todos los nacionalistas nos sentimos, estamos de duelo por esta muerte que fue de repente, ¿verdad? Como Cambio Democrático, me acuerdo haberle dicho yo al equipo de transición, estamos con total voluntad, al igual que lo hicimos durante la administración Funes, de acompañar aquellas cosas que sean buenas para el país, siempre que estemos convencidos de ello, tengamos toda la información y analizarla responsablemente. Pero también le dijimos en esa plática, y vimos que asintieron cuando se los planteamos, es necesario esta vez definir una metodología que conduzca a un acuerdo de nación en temas de nivel estratégico. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López.